Hola estimados estudiantes, ¿cómo están sus respectivas cuarentenas? Bueno, continuamos con la clase de capacitores y hoy día vamos a hacer unos cuantos ejercicios sobre capacitores planos. La siguiente clase vamos a hacer capacitores de geometría cilíndrica y la subsiguiente vamos a hacer ya algunos eh, capacitores en paralelo y en serie. Y una última clase vamos a hacer capacitores con dieléctrico. Y creo que con eso podríamos terminar la parte de capacitores. Bueno, recuerden ustedes de que nos habíamos quedado para esta parte aquí. Cuando tenemos un capacitor de geometría plana, en otras palabras. Por ejemplo, la fotografía me muestra un capacitor de placas paralelas, pero son dos círculos o cilíndricos. Dos círculos, como lo ven, pero son al final de cuentas dos placas planas paralelas, como lo muestra la imagen. Habíamos visto que por Gauss podemos calcular que el campo eléctrico para esta geometría tiene que ver con la carga, el área y epsilon sub 0. Y su capacitancia es el área, epsilon sub 0 dividido entre la distancia que los separa entre las dos placas. Ok, entonces vamos a hacer el primer ejercicio. Como los recomiendo siempre, denle una buena leída al enunciado. Un capacitor lleno de aire está formado por dos placas paralelas, cada una de ellas con un área de 7.6 centímetros al cuadrado, separadas a una distancia de 1.8 milímetros. A estas placas se les aplica una diferencia de potencial de 20 volts. Calcule A, el campo eléctrico entre las placas; B, la densidad de carga superficial; C, la capacitancia; y D, la carga sobre cada placa. Ok, aquí estoy dibujando las placas paralelas. En este caso he puesto geometría. eh, pues, son dos láminas separadas a una distancia de. Ya son de geometría rectangular. Entonces, me piden hallar primero el campo eléctrico entre las placas. Ok, el campo eléctrico lo habíamos definido con la diferencia de potencial sobre la distancia. En este caso es bien sencillo porque tenemos la diferencia de potencial y la distancia que separa entre las dos placas. Sustituimos valores. Tengo 20 voltios dividido entre 1.8 por 10 a la menos 3. Estoy utilizando 10 a la menos 3 porque es milímetros. Entonces sería en realidad 1.8 por 10 a la menos 3 metros. Esto es igual a un 11.1 por 10 a la 3 voltios sobre metro, que equivale a 11.1 kilonewton sobre metro. Recuerden ustedes las unidades. Vamos, la densidad de carga superficial. Recuerden ustedes que la densidad de carga superficial lo habíamos definido como la carga sobre la superficie, o equivalentemente si tuviéramos que integrar la diferencial de carga sobre el diferencial de superficie. Pero este caso es sencillo, simplemente como tenemos la superficie, simplemente nos falta la carga. La carga la extraemos del campo eléctrico que habíamos calculado para este tipo de geometría, que es la carga, área, epsilon sub 0. En este caso acá han sustituido S en lugar de A, simplemente por notación. Entonces, la carga va a ser S epsilon sub 0 multiplicado por E. Este valor lo sustituimos en el valor de sigma y vamos a tener E, o el campo eléctrico, S epsilon sub 0. Pero aquí abajo en el divisor hay un S. Con S de que está arriba se me van a simplificar y simplemente me va a quedar el campo eléctrico por epsilon sub 0. Sustituimos valores. 11.1 por 10 a la 3, 8.85 por 10 a la menos 12, que es el valor de epsilon sub 0, y tenemos que el resultado me da 9.83 por 10 a la menos 8 coulomb sobre metro cuadrado. Vamos a la siguiente, la capacitancia. Recuerden ustedes que debemos definir capacitancia como la carga sobre la diferencia de potencial. Este B va a dividir y obtenemos. Pero para la capacitancia, para la geometría
de dos placas paralelas hemos visto de que es A, o la superficie, epsilon sub 0 sobre D. Simplemente sustituimos valores y vemos que S, la superficie, es 7.6 por 7.6 centímetros al cuadrado, epsilon sub 0, 8.85 por 10 a la menos 12, y la diferencia de potencial es 20. Tenemos que sustituir, para que nos dé el resultado en faradios, tenemos que hacerlo en el factor de conversión. Aquí tengo un error de cálculo, lo corregiremos en este mismo momento y así ya ven cómo lo hice. Entonces directamente vamos aquí, este no debería haber, este sí dot, ¿dónde está? Aquí, y ya está. Entonces vamos otra vez a la presentación y nos habíamos quedado aquí. Entonces tenemos 7.6 centímetros al cuadrado, que lo tenemos que expresar en metros. Entonces la relación de conversión es 1 metro es igual a 100 centímetros. Pero como está elevado al cuadrado, tenemos que elevar esto también al cuadrado. Entonces me va a dar 1 metro cuadrado sobre 100 al cuadrado sobre centímetros cuadrados. Entonces centímetro y centímetro se me va a ir y el resultado es 3.73 por 10 a la menos 12 faradios. Ok, entonces vamos al siguiente ejercicio. La carga sobre cada placa. Entonces, recuerden ustedes, bajo la misma definición, la capacitancia por el voltaje es igual a la carga. Aquí simplemente sustituimos datos. La capacitancia que hemos hallado, 3.73 por 10 a la menos 12 por 20, que me va a dar que es 7.46 por 10 a la menos 13 coulombs. Y ese sería el primer ejercicio. Vamos al siguiente. Aquí, este es un poco más elegante de resolver y lo van a ver. Un capacitor de 10 microfaradios tiene placas con vacío entre ellas. Cuando me dice placas con vacío entre ellas, me está diciendo de que tengo que usar epsilon sub 0, que es la permisividad para el vacío. Cada placa porta una carga de 1000 microcoulombs de magnitud. Una partícula de menos 3 microcoulombs de carga y 2 por 10 a la menos 6 kilogramos de masa se dispara desde la placa positiva hacia la placa negativa con una rapidez inicial de 2 por 10 a la 6 metros sobre segundo. La partícula llega a la placa negativa, me pregunta. ¿Cómo puede explicarlo? ¿Cómo puedo explicar que si ha llegado a la carga negativa? A la placa negativa. Si llega, ¿cuál es su rapidez de impacto? Si no llega, ¿qué fracción del camino a través del capacitor recorre? Entonces me está haciendo este problema desde dos preguntas. ¿Va a llegar? ¿Y cómo lo puedo explicar? Que si llega o no llega. Y si no llega, ¿cuánto ha recorrido? Ok, aquí entonces fíjense qué me está dando. Me está dando las cargas en el capacitor, la carga de la partícula individual, su masa y su velocidad. Entonces eso significa de que puedo calcular la energía cinética. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Primero calculamos la energía cinética de la partícula. 1/2 la masa por la velocidad al cuadrado. Sustituyendo datos. 1/2 0,5 es igual a 2 por 10 a la menos 16 kilogramos por la velocidad 2 por 10 a la 6 elevado al cuadrado. Esto me da como resultado 4 por 10 a la menos 4 joules. Ahora, el potencial, que es este valor, el delta U, o no es la diferencia de potencial, es el potencial, está definido como la carga sobre la capacitancia. Entonces sustituimos valores. Voy a tener 1000 microcoulombs sobre 10 microcoulombs. Y me dice de que hay 100 voltios en la diferencia de potencial entre las placas. Ok, vamos al siguiente. Entonces, la energía potencial es la carga por delta U. Aquí le falta un U. Nuevamente, corregiremos rápidamente. Delta
Ya está. Entonces volvemos a la presentación. Ya. Y sustituimos valores. Entonces la carga va a ser menos 3 por 10 a la 6 y la diferencia de potencial va a ser menos 100. ¿Por qué estoy poniendo 100 si aquí he hallado 100? ¿Ya? Porque estoy yendo de más a menos. Entonces, menos con menos se me va y me va a quedar que la diferencia de potencial o el potencial es 3 por 10 a la menos 4 joules. No se olviden, estamos hablando de potencial, significa que estamos hablando de una forma de energía, si lo quieren ver así. Entonces, en definitiva, la partícula sí va a llegar desde la carga, desde la placa positiva, utilizaremos este gráfico, desde la carga positiva a la negativa. ¿Ya? Por una simple razón, que la energía cinética es mayor que, aquí está, la energía cinética es mayor que la energía potencial. Entonces lo que sucede es de que la energía cinética, o sea, su velocidad le permite vencer este potencial. En otras palabras, hay un factor de 1 por de 0.001. ¿Ya? Entonces sí llega, sería la respuesta. Y la anterior pregunta era, ¿cuál es su rapidez en el momento del impacto? Entonces simplemente aplicamos conservación de energía. Entonces la energía cinética más el potencial en la placa superior, que es la positiva, tiene que ser la energía que existe en la placa inferior, que va a ser energía cinética en el final más el potencial en la placa negativa, lo estoy poniendo. Placa positiva, placa negativa. Sustituyendo valores, la energía cinética la hemos hallado, que es 4 por 10 a la menos 4. El potencial es menos 3 por 10 a la 4. ¿Por qué he puesto 6 aquí? Ya, lo vamos a corregir en un momento. Por 100, ¿ya? Por la diferencia de potencial, que es igual a la energía cinética en el final, pero ya no hay potencial, porque suponemos de que en ese lugar el potencial es 0. Entonces, despejando la velocidad final, veo que me da un valor de 1 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Este 2 tampoco debería haber. ¿Ya? Entonces borren este 2. Ahí lo tengan. Hagamos un ejercicio más. Me piden, un condensador está compuesto de dos láminas cuadradas del lado A y que forman un ángulo teta. Aquí debería poner teta como la letra griega, pero no he encontrado el correspondiente símbolo. ¿Ya? Sí, o sea, muestre que para los ángulos de teta pequeños la capacidad está dada por este valor. Entonces tengo que demostrar de que para este tipo de geometría esta es mi capacitancia. Ok, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Este es el capacitor que tengo, una placa horizontal y una placa que tiene ángulo. Entonces ustedes notarán de que la capacitancia en este punto no es la misma que en este. Será mayor, será menor, eso lo vamos a ver en un momento. Entonces lo que vamos a hacer es integrar. Voy a darme un diferencial de x, ya tan pequeño como ustedes quieran, y esta barra de color va a recorrer desde el principio o final, como quieran verlo, de las placas hasta el final o principio, como quieran. Podemos recorrer en este sentido o en este. Entonces estoy sumando barritas, en otras palabras, que voy a ir desde la distancia mínima hasta la distancia máxima, que está representado con h. Esta h va a ir entonces desde D hasta aquí, en este punto, que lo llamaremos, que va a estar en función de este ángulo. Ok, entonces la capacitancia en este diferencial va a ser una diferencial de capacitancia expresada de esta forma. La diferencial de capacitancia va a ser entonces epsilon sub 0, el área, no se olviden que esto está proyectado hacia el fondo por el diferencial de x, este es el área, sobre la distancia que lo separa. Estoy poniendo h genéricamente. Integramos esta parte. Entonces la capacitancia va a ser
la sumatoria de epsilon sub 0, el área de x, pero este h tengo que expresarlo como esta distancia d más un pequeño dh, pero lo tengo que expresar en función de este ángulo. Entonces, la mejor función es la tangente que es el opuesto diferencial de h sobre la adyacente x. Este no cambia, entonces tengo x por la tangente va a representar este h diferencial de h. Entonces la distancia que los separa va a ser d más este pedazo. Integramos. Pero ¿de dónde a dónde va? Ya estoy integrando sobre x, fíjense. Entonces x va a ir desde 0, o sea el ángulo 0, hasta el ángulo máximo, que va a ser a coseno del ángulo. No se olviden, el coseno va a ser entonces el adyacente sobre la hipotenusa. Aquí tengo a por el coseno, adyacente sobre la hipotenusa. Integro, que me va a dar entonces epsilon sub 0, a sale de la integral, tangente del ángulo también, y fíjense, tengo dx sobre tangente. Aquí sería entonces, si buscamos en alguna tabla de integrales, dx sobre d sobre x por cualquier valor, me va a dar un logaritmo, que lo evaluamos entre a y coseno de a por el coseno del ángulo. Entonces la capacitancia va a ser epsilon sub 0 a sobre la tangente del ángulo por el logaritmo de d más a coseno tangente del ángulo menos d logaritmo de d. Ya, entonces fíjense, aquí tengo un coseno sobre una tangente. Recuerden ustedes, tangente seno sobre coseno, entonces coseno con coseno se me va a ir y me va a quedar el seno que está aquí sobre d. ¿Ya? Y por propiedades, esto ya sabemos que es d más a por el seno, logaritmo de logaritmo. Estos noten ustedes de que se vuelve por propiedades de logaritmos de esta forma: 1d a coseno tangente dividido entre d. D con d se me va a ir y me queda 1 y me va a quedar a seno, en este caso, dividido entre d. Ahora vamos a aplicar una propiedad. El tangente del ángulo es tan pequeño, esto no tiene que ser grande por si acaso, se aproxima al seno, el valor, pero también como es pequeño, el seno se aproxima al ángulo, tita, directamente. Entonces donde venga seno de tita, lo pongo tita. Entonces voy a tener c es igual a epsilon sub 0 a por tita por a menos tita d menos a tita cuadrado sobre d cuadrado. Un momento, antes de que avancemos, aquí no está muy claro de dónde aparece, pero sí está claro de que tangente se aproxima al seno y el seno se aproxima al ángulo. Entonces, como es un ángulo pequeño, fíjense esta partecita, a1 sobre a seno de tita sobre d. Como son valores pequeños, puedo hacer lo que se llama una serie de Taylor. Se los voy a mostrar en este programa que se llama Mathematical. ¿Ya? La serie es el logaritmo de 1 más x. X va a representar para mí esta parte, a seno de tita sobre d. Y lo voy a graficar o lo voy a expresar en realidad, desde 0 a 5. Va a tener entonces 5 componentes. Lo ejecuto y veo que el logaritmo de 1 sobre x va a tener un valor de x menos x al cuadrado sobre 2 más x al cubo sobre 3 menos 4 x a la cuarta sobre 4 y así sucesivamente. Podemos expandirlo hasta más, por ejemplo hasta 10, que me dé 10 valores y me da 10 valores. ¿Ya? Este programa de matemática ya les había hablado en clases, es muy potente. Ya, pero como es x pequeño, un número pequeño elevado al cuadrado o a la cuarta es muy pequeño. Entonces vamos a despreciar toda esta sección. Todos los que tengan potencias mayores a 2 no los vamos a considerar. Entonces me voy a quedar con x cuadrado sobre 2. Entonces no se olviden, x para mí representa a seno de tita sobre d
Sustituyendo entonces, el logaritmo de 1 más x es igual a x menos x al cuadrado sobre 2. Y eso es lo que estoy expresando aquí. Ups, ¿qué pasó? Aquí está. Entonces, el logaritmo de 1 a seno de tita sobre d lo voy a expresar como a tita, no se olviden, el seno es igual a tita sobre d menos la expresión elevada al cuadrado sobre 2, a cuadrado, tita cuadrado, d sobre 2. Entonces, puedo factorizar tita y a, y eso es lo que voy a hacer. Epsilon sub 0, como estoy factorizando a y a, sale de los paréntesis y se me vuelve a cuadrado. ¿Ya? Y tita, con este tita se me va a ir y se me va a ir con el tita cuadrado de aquí. Y me va a quedar esta la solución. Y es lo que me han pedido demostrar. ¿Ya? Este es un problema muy bonito y me lo metieron también en un examen. Así que vale la pena que lo repasemos. Aquí la clave está en el valor pequeño. Y lo dice para ángulos entre sí. Eh, cuando tetas son pequeños. Ok, creo que es suficiente por hoy día. Mañana o a más tarde pasado vamos a hacer algunos ejercicios de capacitores cilíndricos, unos 3, 4, y luego pasamos a de este tipo. Y luego vamos a hacer ya eh, con dieléctricos en el medio. Bueno, eso sería todo por hoy y bueno, disfruten y no salgan a la calle. Las cosas, como ustedes saben, están terribles en Europa. Gracias y hasta la siguiente.